No es fácil decirlo en voz alta, pero llevo un secreto latiendo en lo más profundo de mi ser, una verdad que despojaría por completo la imagen de la doctora intachable que con tanto esmero he construido ante el mundo. Es el fruto de una pasión desenfrenada, nacida en la intimidad de mi propio consultorio y en los brazos del hombre que, por todas las reglas de mi profesión, jamás debí haber deseado. Ahora, con el miedo y la incertidumbre como únicos compañeros, te invito a adentrarte en mi historia, a comprender cómo una mujer de ciencia se dejó arrastrar por los impulsos más primarios, aquellos que prometían libertad y solo trajeron desolación. El informe, con su veredicto implacable, yacía en el frío suelo de mi laboratorio. Positivo. Una palabra tan simple, tan definitiva, que resonaba como un trueno sordo en el silencio sepulcral de la clínica vacía. Mis manos, expertas en la precisión del bisturí, temblaban ahora incontrolablemente. La doctora Sandra, la eminencia, la profesional intachable, se desmoronaba en ese instante, reducida a una mujer aterrada y sola. Las lágrimas, calientes y amargas, resbalaban por mis mejillas, empapando el cuello de mi impecable bata de médica, que se sentía de pronto como un sudario. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que la marea de una pasión tan fugaz me arrastrara tan lejos de la orilla de mi propia racionalidad? La imagen de Javier, su sonrisa pícara, el ardor de sus caricias, el susurro de su voz contra mi piel, todo se agolpaba en mi mente, una sinfonía cruel que ahora solo dejaba un eco de desolación. Había sido una fuerza elemental, un torbellino que me había consumido por completo con cada encuentro, con cada respiración compartida. Y ahora, simplemente, había desaparecido, dejando tras de sí un vacío inmenso y una vida nueva, frágil y vulnerable, que dependía de mí. La ironía era lacerante. Yo, la sanadora, la que ofrecía soluciones y diagnósticos, estaba perdida, sin un mapa, sin una brújula. Mi mente médica, entrenada para la lógica y la evidencia, se negaba a procesar esta realidad. ¿Un bebé? ¿Mío? ¿De él? No había lugar para un hijo en la vida que había planeado, en la burbuja de profesionalismo y control que tan cuidadosamente había construido. La idea de un aborto cruzó mi mente como un rayo helado. Una solución rápida, quirúrgica, eficiente. Mi cerebro ya estaba calculando los riesgos, los procedimientos, la recuperación. Pero mi corazón, ese órgano traicionero que había latido con una intensidad tan febril en los brazos de Javier, se contrajo con un dolor punzante. ¿Podría hacerlo? ¿Podría eliminar la vida que crecía dentro de mí, la prueba tangible de una pasión que, por muy efímera que hubiera sido, había sido real? Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de náuseas y angustia que no me abandonaba. La clínica, mi santuario, ahora parecía una prisión. Cada rincón, cada instrumento, cada aroma a desinfectante me recordaba la prohibida danza que habíamos compartido. El diván de exploraciones, testigo mudo de nuestra entrega, ahora me parecía un altar profanado, y el suave cuero donde nuestros cuerpos se habían entrelazado me quemaba solo con mirarlo. Los días siguientes fueron una niebla densa, un laberinto de insomnio y desazón. Dormía poco, comía menos. Mis ojeras se oscurecieron, mi piel se volvió cetrina, casi transparente. Sofía, siempre atenta, me preguntaba si estaba enferma, si necesitaba un descanso. Yo sonreía, una mueca forzada, y le aseguraba que solo era el estrés habitual de la clínica. Mi bata de seda esmeralda, que solía ser un lienzo para mi coquetería en la intimidad de mi apartamento, ahora me parecía un sudario que ocultaba la verdad. Me envolvía en ella por las noches, buscando consuelo en su suavidad, pero solo encontraba el recuerdo persistente de unas manos ajenas que la habían despojado con fervor, revelando cada curva. La presencia de mi padre, siempre un pilar inquebrantable, se sentía ahora como una amenaza velada. ¿Cómo le diría? Él, que había puesto su fortuna y su fe en mí, que había construido esta clínica como un legado, un testimonio de mi valía. La decepción en sus ojos sería insoportable, una estocada más a mi ya herido orgullo. Me encerré en mi despacho, sumergida en expedientes médicos, buscando refugio en la rutina, en la fría objetividad de la ciencia. Pero incluso allí, el eco de la risa de Javier, la memoria de sus dedos entrelazándose con los míos, la cadencia de su respiración cerca de mi oído, me perseguían. Había creído haber superado la necesidad de esa conexión física, de esa intensidad que me hacía vibrar.
pero el vacío que dejó su ausencia era abrumador, casi palpable. Mi cuerpo, que meses antes había vibrado con una sensualidad desatada, que se había entregado con un apetito insaciable, ahora se sentía pesado, extraño, ajeno. Era el templo de una nueva vida, una vida no deseada, pero innegablemente presente. La decisión se cernía sobre mí como una espada de Damocles, suspendida por un hilo fino. ¿Me atrevería a ser valiente y afrontar las consecuencias de mis actos, o a ser cobarde y borrarlas como si nunca hubieran existido? La bruma de la incertidumbre lo envolvía todo y yo, la doctora Sandra, me sentía más paciente que nunca, a la espera de un diagnóstico que solo yo podía darme y de una sentencia que solo yo podía dictar. El positivo parpadeaba en mi mente con la obstinación de un faro en la niebla. Estaba embarazada. Yo, la doctora Sandra, la eminencia de la medicina, la que resolvía misterios en cuerpos ajenos, ahora no entendía ni el suyo propio. Mi consultorio, antes mi fortaleza, se había convertido en un campo de batalla donde mis deseos más salvajes y mis miedos más profundos libraban una guerra silenciosa. El aroma a desinfectante, que solía ser un bálsamo de control, ahora me asfixiaba, recordándome la ironía de mi situación. ¿Cómo una mujer tan metódica y racional había permitido que el instinto la arrastrara a este abismo? La bata blanca que vestía, impoluta y profesional, se sentía como una burla. Debajo, mi cuerpo, ese que había entregado con tanta vehemencia a la pasión de Javier, empezaba a cambiar. Las náuseas matutinas se convirtieron en una constante, un recordatorio físico e ineludible de la nueva vida que se gestaba. Mis manos, expertas en cada incisión, cada sutura, se posaban ahora con una incredulidad temblorosa sobre mi vientre aún plano, pero ya vibrante de promesas. La seda de mis batas nocturnas, antes una caricia, ahora se sentía extraña contra mi piel sensible. La ligereza con la que antes se deslizaban, ahora parecía acentuar una pesadez, una realidad ineludible. Las noches eran un tormento. Ricardo, Mateo y ahora Javier. 3 hombres, 3 intensidades, 3 abandonos. El eco de sus risas, la memoria de sus caricias, se mezclaban con el pánico. ¿Qué haría? ¿Cómo le diría a mi padre, el pilar inquebrantable que había sacrificado tanto por mi felicidad? Su voz resonaba en mi mente: hija, tu felicidad es lo más importante. ¿Sería este embarazo, este error, la prueba de mi fracaso, de mi incapacidad para construir una vida plena y serena? La idea de borrarlo, de volver atrás en el tiempo, de hacer como si nada hubiera ocurrido, me tentaba con una fuerza magnética. Mi mente de médico conocía los procedimientos, los riesgos, la fría objetividad de la ciencia. Podría ser discreta, eficiente. Nadie tendría por qué saberlo. Podría retomar el control de mi vida, de mi destino, antes de que este pequeño ser lo subvirtiera todo. Pero entonces, algo se revolvía dentro de mí. Una punzada. ¿Era solo la acidez estomacal o la primera señal de una conexión? ¿De un latido ajeno que ya se abría paso en mi existencia? Me sentaba en mi escritorio, la pluma suspendida sobre un historial, pero mi mente vagaba. Recordaba los ojos intensos de Javier, la forma en que sus manos fuertes se deslizaban por mi piel, el ardor de sus besos. Él había despertado en mí una sensualidad que creía extinta, una necesidad voraz de conexión física que ahora se manifestaba de la forma más rotunda y desafiante. ¿Era este bebé el precio de esa desmesura, la consecuencia de mi propia y descontrolada pasión? Sofía, mi enfermera, notaba mi cansancio. Sus ojos dulces, aunque inocentes, a veces se posaban en mí con una preocupación velada. «Doctora Sandra, ¿se encuentra bien?» «Parece agotada», me decía con su voz suave. Yo sonreía, una sonrisa forzada, y le atribuía mi palidez y mis ojeras a las largas horas de trabajo. Mi uniforme impecable, la barrera entre mi mundo interior y el exterior, se sentía cada vez más como una máscara pesada. Los tacones, antes un símbolo de mi confianza, ahora se me antojaban un suplicio. Prefería mis mocasines de ante suave, que me ofrecían una comodidad que mi alma no encontraba. La batalla interna continuó durante semanas. Cada mañana, al despertar, me enfrentaba a la misma pregunta. ¿Sí o no? ¿Vida o silencio? La contradicción era brutal. Yo, la que salvaba vidas, la que luchaba contra la enfermedad, ahora consideraba la posibilidad de detener una vida que crecía dentro de mí.